Hay una razón detrás de este mensaje, o varias razones detrás del mensaje del profeta al pueblo de Dios en tiempos difíciles. La razón primeramente que quiero mencionar es social. Cuando consideramos este texto, hermanos, nos damos cuenta que es una joya bíblica para todos los tiempos. Este mensaje llega de parte del Señor por medio del profeta Isaías al pueblo que estaba sufriendo por la destrucción de su reino, de la capital, del templo. Y en medio de todo esto, o sea, en el exilio, en el cautiverio, Dios les habla con un mensaje para animarlos y darles fe. Miren, aunque no quisiéramos que fuera así, la verdad es que la voz de Dios es más audible al corazón del hombre cuando vienen las pruebas, las aflicciones y las dificultades. No nos gusta reconocer esto o decirlo, pero esta es la realidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tendemos entonces a buscar de Dios. Pero sí, las condiciones sociales eran difíciles, pero Dios las usa para que seamos instrumentos de Él en medio de todas las situaciones. Miren, la Iglesia Renacer ha sufrido en los últimos años la muerte de muchos fieles que por su edad han partido a la presencia del Señor. Otros tantos se mudaron, otros tantos pues de la nueva generación se han ido a iglesias anglosajonas. Otros porque buscan otras clases de alabanza. Y si le sumamos a esto la pandemia, le sumamos a esto los que son intermitentes, los que están desanimados, es un reto. Es un reto y es tiempo difícil. Pero ¿saben qué? El Señor nos dice lo mismo. El Señor tiene un mensaje que es aplicable a nosotros hoy. Y Él nos dice, no temas, porque estoy contigo. Yo soy tu Dios y estoy contigo. Hermanos, ¿puede haber algo mejor que esto? ¿Puede haber algo mejor que el Dios del universo, la realidad del universo, esté con nosotros? El objeto de estos versículos, claro que es para acallar las dudas, los temores, el desánimo y levantar la fe del creyente en todos los tiempos, cualquiera que sean las situaciones. Pero también, hermanos, hay razón espiritual. Hay razón espiritual. Siempre hay razón espiritual detrás de las condiciones sociales, ¿no? Esa es una realidad. Es decir, la condición del hombre después de la caída de Adán y Eva nunca ha sido fácil, ni lo será tampoco. Es decir, a causa del pecado entró el temor y entraron todas las demás dificultades y problemas que el hombre experimenta. Claro que antes de esta caída, pues no había problemas. No había temores, no había ansiedades, no había estrés, no había ninguna dificultad. Pero al pecar Adán y Eva, pues entró todas estas aflicciones. Y hermanos, una de las cosas primeros que ellos hicieron cuando pecaron fue esconderse de Dios. Inconscientemente el hombre, a causa de su naturaleza pecaminosa, de no querer nada con Dios, se esconde detrás de sus agendas, de sus actividades, de sus vicios, de sus cosas, para no enfrentarse con la realidad de Dios y de su corazón. Ahora, ¿qué hizo Dios en medio de todo eso? Dios no lo dejó solo, Dios fue a buscarlo. Noten que aunque Eva fue la que pecó primero, Dios fue a la cabeza del hogar, fue al hombre, Adán, y le dice a Adán, o le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Y qué respondió él? Él respondió y dice, oí tu voz en el huerto, pero dice, tuve miedo. Quizás no estaba muy consciente hasta ese momento de que le estaba huyendo a Dios. Pero es así el pecado, lo que hace en el hombre caído, caído de la gracia de Dios, separado, dice la Biblia, de Dios eternamente a causa del pecado. Y sabemos que Jesucristo es la única solución enviada por Dios para que nos agarremos de Él, del sacrificio de la cruz, para que podamos tener comunión con Dios y vida eterna. Pero saben, hermanos, la gente tiene miedo. ¿De cuántas cosas tienen miedo la gente? ¿Cuántas cosas tienen hoy miedo la gente?
Claro, yo sé que una de las cosas primeras que podemos decir hoy en día es el COVID, ¿no? Y ahora el Omicron, ¿no? El Omicron. ¿Cuántas cosas no causan miedo, queridos hermanos, en la gente? La gente tiene miedo de la economía, miedo de lo que está pasando, ¿no es así? Cuando usted ahora va a echar gasolina, usted está gastando, si antes usted echaba $40, ahora echa 65. Es decir, la gente se preocupa, porque significa que al final de un año usted ha ganado mucho menos y está más, se ha empobrecido. Es decir, la situación de todas las cosas como se han encarecido, la gente se preocupa por la economía, por perder el trabajo, por lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Pero Dios nos habla hoy. Así como le habló a aquel pueblo en aquellos días, nos habla hoy y nos da el mismo mensaje. El Dios poderoso, el mismo Dios de ayer que es hoy y por siempre, hermanos. Bueno, hermanos, ya ustedes saben que prácticamente se nos ha ido el 2021, ¿no es así? Yo creo que nos faltan, ¿cuántos? 5 días y quizás 12 horas o algo así, ¿no? Nos quedan. Es decir, pasará la eternidad el 2021. Historia. Hemos hecho y hemos dejado de hacer. Hemos dicho y hemos dejado de decir. Pero el asunto es ahora prepararnos para el futuro, para lo que viene. Y hermano, yo sé que podemos mirar atrás, siempre podemos mirar atrás y ver las experiencias que hemos tenido, recordar los días, los meses. Pero bueno, hay momentos que no quisiéramos recordar, ¿no es así? Hay quizás días, semanas, meses que quisiéramos borrar de nuestra historia y no quisiéramos que haya existido. Quizás algo que alguien nos dijo que nos hirió, o quizás algo que dijimos nosotros a otra persona que no debimos haber dicho. Quizás una promesa que hicimos y no la cumplimos. ¿Cuántas cosas quisiéramos borrar, no? Al mirar atrás. Pero Dios nos reta a mirar hacia adelante, mis queridos hermanos, y nos dice así muy claramente y muy sencillamente, no temas, porque yo estoy contigo. Qué aliento, mis queridos hermanos, qué aliento esto, ¿verdad? Es un estímulo que Dios nos da a nosotros de saber que no importa los tiempos, Él está con nosotros. Y porque Él está con nosotros podemos sentir seguridad. Hermanos, John Wesley, cuando comenzaba el nuevo año en el 1736, ese tiempo, ¿verdad? No se preocupe, usted no estaba allí en ese tiempo, sino que estuviera unos 285 años. En el 1736 navegaba para servir al Señor en el campo misionero. Y en aquella embarcación se le pidió a él que tuviera la oración de, como le llaman, ¿no? La oración de resolución, porque comenzaban el nuevo año. Su oración fue bien sencilla, muy simple. Él dijo, oh Señor, que el nuevo año nos traiga un nuevo corazón y una nueva vida a todos aquellos que te tenemos como Señor, como Dios y como Padre. Saben que después de 50 años de servicio fiel a Dios, el 1 también de enero, pero en este caso en el 1770, él escribió lo siguiente: soy ahora un viejo hombre, decayendo desde la cabeza hasta los pies. Mis ojos están nublados, mi mano derecha tiembla mucho, mi boca está seca y caliente cada mañana. Tengo ligera fiebre casi todos los días. Mis movimientos son débiles y lentos. Por tanto, bendito sea Dios porque todavía puedo predicar y puedo escribir. 18 meses después, el viejo guerrero bajó su espada y exclamó diciendo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas, como dice la palabra, digan conmigo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Hoy pueden haber muchas razones del por qué temer, lo sabemos. Miramos alrededor las noticias y vemos por todos lados violencia, crímenes, problemas que estamos viendo desde aquí en nuestros países. Vemos las enfermedades, cada vez hay más enfermedades por todas partes en el mundo. Y lo peor es la condición espiritual y moral en los hombres. Estamos viendo todas estas cosas. Y la verdad es que, mis queridos hermanos, no es fácil. Es bien difícil estar en un mundo de tantas tragedias, tantos problemas, donde hay ansiedades, donde hay aflicciones. Pero el Señor nos da a nosotros aliento, nos habla. Miren, en primer lugar, en esta mañana, hermanos, vemos dos prerrogativas muy importantes. La primera es no temas, y la segunda es no desmayes, no tengas miedo y no te desanimes, dice el Señor. Porque son grandes enemigos, estos son dos grandes enemigos que nos paralizan, que nos alejan de cumplir la voluntad de Dios. Y según esta exhortación de Dios, no hay razón para que alguien en el pueblo de Dios tenga temor al futuro, ante los problemas. Aunque estemos en la boca de un cañón, los hijos de Dios podemos confiar en un Dios todopoderoso. Bueno, algún día se sabrán muchas cosas en el juicio de Dios. Se sabrá cuántas cosas los hombres debieron hacer y no hicieron, ¿no? Cuántas bondades se perdieron, cuántas relaciones se perdieron, cuántas bendiciones se perdieron por solo el miedo o el desánimo, ¿no?, que tuvieron. Claro que el único pecado no es el miedo, ni es el desánimo, hay muchos otros pecados que hacen que el hombre se aleje de Dios y no cumpla la voluntad de Dios, ¿no? El orgullo, por ejemplo, y muchos otros que pudiéramos mencionar. Pero es aquí, hermanos, donde los hijos de Dios tenemos una gran ventaja sobre todo el resto del mundo. Porque tenemos la voz del Dios soberano que nos habla, el Dios poderoso, el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, que nos dice, no le tengas miedo a nadie, enfréntate a todas las dificultades, a todos los problemas, yo estaré contigo. Hermanos, sepamos que la fe y la duda, o la fe y el miedo no son amigos. Hay un dicho que dice que si a algo debemos tenerle miedo, es al miedo. Es decir, no debemos tener miedo los cristianos. Y es la razón de tantos problemas emocionales en el mundo, la razón de tantas fobias, e incluso de tantos suicidios que hay, el miedo. Ahora, Isaías 41:10 nos pide a nosotros que no miremos alrededor con una fijación. No nos quedamos solamente viendo lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve a nuestro alrededor? Bueno, estamos viendo muchos motivos para llorar y sufrir, ¿verdad? Por todas partes, tristeza, accidentes, muertes, maltratos, desprecio. El miércoles pasado, por ejemplo, el día 22, leí de una niña de 3 años que la madre la llevó al parquecito que estaba allá al lado del complejo de edificios o de apartamentos, allá en Texas, y por alguna razón la madre se ausentó, supongo que unos minutos para ir a buscar algo al apartamento y dejó a la niña sola. Lamentablemente cuando regresó ya la niña no estaba y hasta el momento la están buscando, una niña de 3 años. Qué tiempo de tristeza y de dolor para esa familia en estos tiempos. Pero qué responsabilidad también debe sentir esa madre que la dejó sola, ¿verdad? Estamos viendo todas estas cosas alrededor del mundo. Por ejemplo, el viernes allí en Broward, una señora llena de vida de 40 años, una real estate, fue simplemente a querer vender una casa. Y el inquilino que estaba allí no quería que el dueño vendiera la casa, no quería irse de allí, y la balaceó, la asesinó con múltiples de balas y perdió su vida. Hermanos, si seguimos mirando las noticias por todos lados, hay razones para sufrir, para deprimirnos. Cuidado, porque es peligroso mantener la mirada solamente en lo que se ve, en lo que se ve. Miren, la historia bíblica nos cuenta a nosotros de un discípulo que en una ocasión quitó la mirada de Jesús y miró alrededor a los problemas que estaba viendo allí y se hundió. Yo quiero que ustedes vean conmigo, ¿verdad? En Mateo capítulo 14, como el Señor le dice a este discípulo,
y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tremendo hasta ahí, ¿eh? Qué bueno, yo no conozco a ningún otro discípulo que haya caminado sobre las aguas, ¿no? Y esto no es para que lo intentemos nosotros, para ver qué fe tenemos, ¿no? El Señor no, Él quiso hacer eso en ese momento. Cuando el Señor dice, ven, puedes venir. Pero si Él no dice, ven, no vengas. Eso fue lo que me pasó a mí una vez que dije, bueno, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué yo no voy a tener fe? Pero después me acordé que el Señor no me ha dicho que venga, que suba. Entonces mejor no. Pero sí, miren hermanos, dice la palabra, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y ustedes saben que cuando en el mar hay fuerte viento, ¿qué otra cosa hay? Grandes olas. Si hay fuerte viento, las olas eran grandes, ¿no? Entonces, claro que era algo impactante para él. Dice la palabra del Señor que comenzando ¿a qué? A hundirse. Entonces dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento este Señor tan misericordioso, de tanto amor, dice la palabra, que extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando el Señor da su palabra, no dudemos de lo que Él nos dice. Confiemos plenamente. Y noten que todo iba bien, ¿no? Hasta ese momento, hasta que Él puso toda su fijación en lo que estaba ocurriendo alrededor de Él, quitó la mirada del Señor. Esto no quiere decir que no estemos conscientes de los problemas que están alrededor nuestro. Al contrario, como creyentes tenemos que estar conscientes para tener compasión, para servir, para orar por las condiciones, las situaciones. Pero el problema aquí está, hermanos, en fijar la mirada en el problema y darle prioridad a nuestra mente por encima o en vez de mirar a Jesucristo y a su poder. Mirar al problema o las dificultades, ¿no? Sin ver el poder y la gloria de Cristo, hermanos, nos derrumba, nos hace daño. Así que Dios nos llama a rechazar esa clase de mirada. Tenemos que mirar hacia arriba, no hacia los lados, no hacia atrás, no hacia adentro, como dicen algunos, sino hacia arriba, de donde viene toda buena dádiva, de donde el Señor nos bendice, de donde oímos su voz. Es más, en el siguiente versículo de Isaías 41 que habíamos leído, ¿no? El versículo 10 viene el 11, nos dice que Dios se va a encargar de todos nuestros enemigos, que no nos preocupemos por eso. Es decir, llegará un día en que ellos serán avergonzados, dice la palabra. Bueno, en segundo lugar, avergonzados y confundidos perpetuamente. En segundo lugar, en esta mañana, consideremos la presencia del Señor. Dijimos que hay dos no. No temas, no desmayes. Y para estos dos no hay dos sí. Yo estoy contigo y yo soy tu Dios. Hermano, podemos haber tenido o tener muchos amigos, pero en el camino de la vida, a veces por el correr, la jornada de la vida, uno aquí y otro que allá, pues salen de la jornada de nuestra vida. Y hay personas que se pueden ver en un momento solo, en sus problemas. Al final y al cabo, cuando tenemos una enfermedad grave, nos vemos solos en esa enfermedad. Cuando hay problemas con un hijo, sufrimos y nos vemos solos en ese problema. Y es allí donde tenemos que escuchar la voz del Señor. De por qué Él nos dice que no temamos y que nos esforcemos, no desmayemos, porque estoy contigo. Estoy contigo. Es decir, sin esa presencia de Dios, estamos nosotros solos, estamos abandonados, no tenemos en quién confiar. Esto, hermanos, cuando dice que Dios está con nosotros, ¿qué quiere decir esto? Que está con nosotros todos los atributos de Dios. Es decir, la omnisciencia de Dios está para darnos sabiduría. La omnipotencia de Dios está para darnos fortaleza. Esa inmutabilidad de Dios está para socorrernos a nosotros en los momentos difíciles. En tercer lugar, mis queridos hermanos, su poder. Consideremos su poder. ¿Es poderoso Dios, sí o no? Si dice que es Dios, es todopoderoso. Yo soy tu Dios. Así como fue el Dios de Jacob, también es nuestro Dios.
Miren, la palabra que aparece aquí en este texto que leímos, la palabra Dios se usa en Isaías 41, o que se usa en Isaías 41 es Elohim. Y se compone en el hebreo de dos frases, el fuerte y el fiel, el poderoso y el fiel, el que cumple con sus promesas. Así que Dios no solamente es poderoso, sino que está para cumplir sus promesas a favor nuestro. Así que, hermanos, las personas podrán dejar de ser tus amigos, romper compromisos, acuerdos, pero el Señor te dice, yo no, yo estoy allí contigo y mis promesas son para siempre. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice la palabra del Señor. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, la fuerza de Dios es importante. Nosotros nos podemos creer muy fuertes, pero cuando vemos los problemas grandes nos vemos impotentes, ¿no es así? Nos vemos débiles ante los grandes problemas. Y es allí donde tenemos que entender que es la fuerza de Dios. El Dios que hizo que un hombre débil se hiciera tan fuerte que se echaran en su hombro aquellas puertas amuralladas de Gaza. Me refiero a Salomón, a Sansón. Dios puede hacerlo. Es un Dios todopoderoso. Claro que tenemos que transferir esta fuerza a lo espiritual. Y quiero para esto leerles el Salmo 46 que nos ayuda con esto. Miren el Salmo 46, uno de mis favoritos. Dios es, ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Vamos a decirlo, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Amén, queridos hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios. La fe en Dios es algo grande y poderoso. Bueno, finalmente, hermanos, podemos considerar la provisión de Dios. La provisión de Dios. Noten el texto como dice, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo. Dice ahora, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Verdad? Hay muchos siempre y hay muchos nunca que no tienen de verdad mucho significado o valor, ¿no? A veces tendemos nosotros a decirle a alguien, tú siempre, pero no es siempre. Tú nunca, pero realmente es nunca. Exageramos, ¿no? Con estas cosas. Dios no exagera. Cuando el Señor nos dice que Él siempre nos va a ayudar, ¿qué quiere decir esto? Siempre, siempre, siempre te va a sostener, te va a ayudar y te va a llevar a través de la dificultad. Siempre te ayudaré. Y lo segundo es siempre te voy a sostener. No temas, 2 veces dice el Señor, no temas, siempre 2 veces te voy a suplir. Así que nada, hermanos, como la ayuda de nuestro Señor. Pero ¿saben algo que me impresiona de todo esto? Que aunque nos falte la fe, aunque seamos de poca fe, Él está allí para ayudarnos. ¿Qué les parece? No estuvo allí para levantar a Pedro, hombre de poca fe, pero lo levantó. ¡Qué maravilla es esto! Miren, en una ocasión una mujer fue presentada a un predicador. Y la persona que la presenta lo hace con las siguientes palabras. Dice, mire, esta es fulana de tal, es una mujer de mucha fe. Ella inmediatamente dijo, se equivoca usted. Yo soy una mujer de poca fe, pero tengo a un Dios grande que me provee. Qué maravilla saber esto, qué maravilla saber esto, que aun cuando fallemos podemos confiar que el Señor nos va a ayudar. Quiero contarles un pequeño testimonio que cuenta Spurgeon, que le ocurrió una vez al pensar en la provisión de Dios. Dice él, iba a mi casa la otra tarde después de un día de trabajo muy duro. Me sentía cansado y deprimido, cuando repentinamente me vino como un relámpago a mi mente el versículo que dice, bástate mi gracia. Llegué a la casa y busqué el texto en original y vi que realmente dice, mi gracia es suficiente para ti. Y de entonces digo, Señor, yo lo creo. Dice él, cuenta que no pudo contenerse de reírse gozosamente. Dice, ahora entiendo
lo que significaba aquella santa risa de Abraham. Y la incredulidad me parecía tan absurda. Entonces él pone estas comparaciones diciendo, es como si un pececillo, sintiendo sed, tuviese temor de beberse todo el agua del río Támesis. Y el río le dijese, bebe, sardinita, mi caudal es suficiente para ti. O como si un ratoncillo en los graneros de Egipto, después de aquellos 7 años de abundancia, tuviese temor de morir de hambre. Y José le dijese, ratoncito, mis graneros te son suficientes para ti. Me imaginaba también a un hombre en lo alto de la montaña pensando dentro de sí, respiro profundamente, pero ¿cuántos pies cuadrados, cuántos pies cúbicos de aire cada año? Debemos agotar el oxígeno de la atmósfera. Y la tierra le diría, respira, hombre, y respira a pulmones llenos, mi atmósfera es suficiente para ti. Y luego dice, oh hermanos, seamos grandes creyentes en la gracia de Dios. Nunca nos va a fallar nada. El Señor es bueno con nosotros. Él no nos falla. Él quiere que caminemos con Él, hermano. Él quiere estar con nosotros, por eso lo dice. Estaré con cada uno de nosotros. ¿Saben? Dice uno de mis salmos favoritos también. Nada me faltará. Si Dios es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Amén, amén. Nada nos va a faltar que necesitemos, que sea según sus propósitos, según su voluntad. Las primeras palabras del Evangelio, pronunciadas por el ángel en cuanto al nacimiento de Jesús, fueron Emmanuel, Dios con nosotros. Y las últimas palabras dichas por el Señor antes de irse es, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces podemos decir todos, no temas, porque estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Que Dios les conceda toda bendición, sobre todo toda bendición espiritual. Que añada todas las virtudes a nuestra fe. Y que este nuevo año sea para crecimiento espiritual. No para amarle menos, sino para amarle más, para servirle mejor, para entregar más de nuestro tiempo, para poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo para el Señor. Que el Señor nos ilumine y nos dé esa fortaleza por medio de esa fe firme en Él. Que Él es el Dios Todopoderoso que no nos abandona, que está con nosotros y en nosotros. Y podemos siempre decir, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor les bendiga a todos.